amigos? Un gusto enorme tenerlos nuevamente aquí en su programa Profecía Bíblica para Principiantes. Mi nombre es Aide Coronado, les doy una cordial bienvenida y el programa de hoy lo titulé Medo-Persia, una profecía sorprendente. Bueno, pues ahora sí arranquemos con el programa del día de hoy. Les doy nuevamente la bienvenida y bueno, vamos a continuar. El programa pasado nos quedamos en la interpretación que le dio Daniel a reina Nabucodonosor. Recuerden que el rey soñó una estatua impresionante y entonces esa estatua nos describe todos los reinos que han existido desde la época de Babilonia hasta el final, que es en los días donde están los pies de la estatua, que es el hierro y el barro mezclado, en parte fuerte y en parte débil. Y entonces vamos a ir analizando cada uno de estos reinos a la luz de la historia para comprobar y tener la certeza si esa profecía es fidedigna o no, si podemos confiar o no en esa profecía. Así que quedó bien claro que esa cabeza de la estatua de oro era el rey Nabucodonosor, porque ahí se le dice claro, no hay mucho que interpretar, le dice Daniel, esa cabeza, rey, eres tú. Y después vimos que se le dice, y después de ti vendrá otro reino. Y yo les mencionaba que ese reino era Medo-Persia, la plata, el pecho. Y entonces a lo mejor les pasa como a mí me pasó hace muchos años cuando empecé a estudiar de la profecía. Yo ya había escuchado que me decían, bueno, la cabeza de oro es Babilonia, después el pecho es Medo-Persia y así se va. Y entonces yo dije, bueno, ahora lo tengo que comprobar por mí misma, como debe de ser. Cuando a uno le dicen una información debe ir y llegar hasta las últimas consecuencias a investigar si es cierto o no, si son cosas en las que vas a poner tu fe, si son cosas importantes para ti en las que vas a basar decisiones de tu vida. Es importante que estés 100% convencida. Así que me fui y me encontré con que Daniel, cuando está dando la descripción, no dice después de ti, rey, vienen los medos y los persas. No, dice después de ti viene otro reino y después le sigue otro. Y entonces, bueno, después del oro se asume, le dice otro reino inferior al tuyo. Inferior al oro es la plata. Pero no nos dice que son los medos y los persas. Y cuando yo leí eso hace muchos años, como que me sentí un poquito decepcionada y dije, bueno, ¿de dónde sacan? ¿De dónde sacan que es Medo-Persia? Porque sí, en la historia, si yo me voy a la historia, yo puedo ver, pues obviamente no hay lugar a dudas que fue Babilonia, luego vinieron los medos y los persas, luego vino Grecia, etcétera, como vamos a ir viendo. Pero decía yo, pero la Biblia no lo dice, pudo haber sido cualquier otro reino. Entonces me metí a investigar a profundidad. Esto fue hace muchos años y yo se los he repetido muchas veces. La Biblia se explica así sola, pero tienes que estudiarla. Lo que en un libro te deja saber, tal vez el otro libro te lo aclara de manera más grande y más específica. Y así pasa aquí en Daniel. Avanzando un poquitito en Daniel, nos damos cuenta, y eso lo vamos a estudiar después también a profundidad, nos vamos a dar cuenta que Dios le da más información a Daniel acerca de este sueño. Lo que Dios quiere en esta profecía, empezando de Daniel, nos quiere dar la certeza de que Él tiene las cosas a su control, bajo su control y bajo su dominio, y tanto así que nos está diciendo la historia de la humanidad. Y sí, ha habido problemas, guerras, lucha de poder entre el bien y el mal. La Biblia nos lo ha dejado saber bien claro, pero al final Dios sale vencedor y sale triunfante. Entonces, más adelante en Daniel, se los voy a decir aquí. Aquí está en la Biblia, está en Daniel 8 y es la visión del carnero y del macho cabrío.
definitivamente está en Daniel 8, más adelante este estudio, por eso les digo que la Biblia hay que estudiarla a profundidad y lo que al principio tal vez no te queda claro, si sigues leyendo te lo va a explicar. Y aquí Dios nuevamente le dice a Daniel, bueno, te voy a explicar los eventos del mundo, pero ahora no con una estatua, ahora con animales. Y entonces aquí nos está hablando en Daniel 8, como ya les dije, la visión del carnero y del macho cabrío. Y bueno, empieza una descripción que ahorita no lo voy a hacer porque es abarcante y no es el programa de esto, de Daniel 8, pero aquí en Daniel 8, 20, está hablando del carnero y dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿ok? Ahí le está diciendo, este carnero que tenía 2 cuernos, uno representa a los medos y otros los persas, se lo está diciendo clarito, estos son los reyes de Media y de Persia. Y entonces este carnero va a la par con Daniel 2, que el carnero simboliza el pecho. Pero hay más información que nos clarifica totalmente que el pecho de plata son los medos y los persas y que la Biblia ya lo había dicho antes de que pasara, y en eso quiero profundizar. Bueno, aquí ya mismo Daniel nos aclara más adelante cuando sigues leyendo que el pecho después lo describe como un carnero más adelante de 2 cuernos, los medos, los persas, y te dice clarito, sí, ese carnero con 2 cuernos son los medos y los persas, clarito. Pero entonces, para que no quede lugar a dudas, ya se los he dicho, a mí me apasiona mucho porque la historia nos deja ver con una claridad apabullante, sin lugar a dudas, que la palabra de Dios es fidedigna. Y entonces aquí nos vamos al libro de Isaías, ¿ok? Recuerden, nuevamente se los voy a repetir siempre que haga los programas, porque a veces a mí me dicen, no, aquí dice esto y así es. De un solo versículo tú no puedes sacar toda una doctrina de la Biblia. No puedes afirmar algo sin haber estudiado la Biblia en su totalidad. Ok, este es un versículo o incluso un capítulo, pero ¿qué dice toda la Biblia? ¿Qué dice el contexto? ¿A quién específicamente se le estaba diciendo? ¿Cuál era la época? ¿Cuál era el problema? Es mucha información que hay que analizar para después venir a conclusiones. Pero aquí Dios nos ha dejado toda la información, entonces nos vamos a Isaías. Ya yo les había hablado de Isaías en otro programa muy interesante, creo que era el de una profecía cumplida, exactamente cuando Isaías les está diciendo al pueblo de Jerusalén, si no se arrepienten va a venir el rey de Babilonia y los va a conquistar y se los va a llevar cautivos por 70 años. Vayan y vean ese programa, cómo se cumplió esa profecía de una manera impresionante. Así fue, tal como se les dijo, se cumplió. Entonces, las profecías de Isaías sobre la conquista de Babilonia a manos de Ciro el Grande se escribieron unos 200 años antes de la conquista de Babilonia por los persas y unos 150 años antes de que naciera Ciro. Este profeta Isaías les profetizó que Babilonia iba a caer a manos de Medo-Persa. Y no solo eso, menciona a Ciro por nombre. Es impresionante. Isaías ya estaba diciendo que Medo-Persia iba a venir a gobernar y se cumplió de una manera increíble la profecía. Vamos a ver lo que dice, nos da muchos detalles. Y vamos a ver Isaías 44, 27 y 28 y Isaías 45, 1. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén. Serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Bueno, aquí es realmente sin palabras, porque el profeta Isaías
alrededor de 200 años antes de que acontecieran los hechos, está diciendo exactamente quién va a ser el que va a venir, y está diciendo cómo va a conquistar Babilonia, y está diciendo lo que va a pasar. Y saben, eso se cumplió de una manera que no queda lugar a dudas. Quiero platicarles cómo fue. Conducidos por el rey Ciro, en el 539 a.C., el imperio medo-persa tomó Babilonia. ¿Y cómo tomó Babilonia? Ya Isaías había dicho que iba a tomar Babilonia y que iba a ser Ciro. Pasan más o menos, les digo, 150, 200 años, viene aquí un gobernante, un guerrero, Ciro el Grande, queriendo conquistar Babilonia. Difícil, porque ya vimos Babilonia era la cabeza de oro, era una superpotencia. Egipto había caído por Babilonia, los sirios, las grandes potencias habían sido aplastadas por Babilonia, y Babilonia estaba segura, tranquila, y aparte estaba rodeada por agua, era infranqueable, era una fortaleza. Pero viene este hombre que ya Isaías se había dicho, más bien Dios había dicho por medio de Isaías, porque Isaías solo era el conducto. Isaías era el medio que Dios usaba para transmitir sus mensajes. Y esto está bien claro, porque Isaías no pudo haber adivinado el futuro por él solo. Y aquí hay otra evidencia más acerca de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, porque este hombre predijo con lujo de detalles lo que iba a pasar. Y entonces tenemos aquí que pasan alrededor de 200 años y se está repitiendo tal y cual como Isaías lo mencionó, inspirado, como Dios le estaba diciendo a Isaías que iba a pasar. Y fíjense, se los voy a volver a leer. Ya lo leímos ahorita, pero ahora quiero, esta es otra versión, y fíjense lo que dice. El 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, Dios es el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y cuando uno no conoce la historia, lee estos versículos y pues no significa nada para uno, así, y como que no atas todos los cabos. Pero cuando tienes la historia que ya se cumplió, y entiendes la Biblia, y entiendes las fechas que se dijeron, y que esto se dijo 200 años, más o menos 150, antes de que pasara, cuando ni siquiera Ciro había nacido, y cuando ya la historia te dice, sí, vino Ciro el Grande, y sí, conquistó Medo-Persia, y sí, la conquistó así. Y vamos a ver, y bueno, pasó el tiempo, ya les dije, pasaron esos 200 años, más o menos 150, y entonces está Ciro ahí, tratando de conquistar esta gran ciudad, Babilonia. Entonces nos cuenta Heródoto. Heródoto es un historiador muy reconocido, que nos da mucha información, Heródoto. Y aquí Heródoto cuenta que estaba Ciro el Grande, y entonces Ciro amaba mucho a su caballo, y entonces su caballo se ahogó en el río. Ellos estaban viendo la manera de conquistar Babilonia, y entonces se ahoga su caballo en este río, y a él le da una impotencia tan grande. Y entonces en esos actos que a veces los humanos tenemos irracionales, incluso ahí Dios puede actuar. Y yo veo en este acto irracional que tuvo Ciro el Grande, cómo Dios estaba conduciendo toda la historia para cumplir su plan. Así que lo que hizo Ciro en un arrebato, se enojó con el río. Como a todos nos ha pasado, ¿no? A veces nos pegamos con la puerta y ¡ay, mugre puerta! O ¡ay, me pego en el pie, en el borde de la cama y le doy una patada a la cama! Somos medio irracionales, como si la cama o la puerta tuviera vida y me quisiera hacer daño.
Bueno, Ciro el Grande igual se puso irracional y dijo, voy a destruir el cauce de este río que le quitó la vida a mi amado caballo. Y entonces, como era Ciro el Grande, el poderoso, el jefe, él le manda a sus soldados y les dijo, ¿saben qué? Van a cavarme 500, no sé si les dijo 540 canales para desviar el río, no sé si empezó él pensando, pues a ver, 100, 200, 300 y cuando vio que no, pues 400. Total que cuando habían cavado 540 canales, destruyeron el cauce del río. Y ahí Ciro, en su arrebato de rabia por su caballo y que quiso enojarse o vengarse del río, se dio cuenta que había desviado el río y entonces que quedaba el camino libre para entrar a Babilonia. Increíble. Y aquí yo nada más veo la mano de Dios que ya lo había dicho. ¿Se recuerdan? Tus ríos haré secar. Así dice Isaías, vayan y léanlo otra vez, tus ríos haré secar. Y yo voy a usar a Ciro para que haga mi voluntad, lo que yo quiero, y deje ir a mi pueblo. ¡Qué emocionante! Porque así tal cual como Dios lo dijo, pasó. Entonces, cuando desvió el río, pudieron marchar por debajo de los muros de la ciudad. Esto se cumplió al pie de la letra. Desvían el río, pueden llegar a la ciudad y encuentran las compuertas abiertas. Abiertas las compuertas de la ciudad. Es algo increíble, es algo maravilloso y no diría increíble porque lo creo, porque es la palabra de Dios Todopoderoso. Esa misma noche llega Ciro y conquista Babilonia. Señores, la gran potencia es conquistada por un reino que sería el reino de la plata. Efectivamente, así se le conoce, tenían mucha plata. Y todavía hay ejemplares de las monedas de plata que tenían. Y Ciro el Grande fue recibido como un héroe. Conquistó la ciudad, pero lo recibieron como un libertador, porque ya había mucha tiranía de parte de Babilonia, y entonces recibieron a Ciro como un libertador. Pero aquí no acaba el cumplimiento de la profecía, porque aquí mismo se están cumpliendo varias profecías. Bueno, se sigue la historia de la estatua, el pecho de plata, se cumple tal como dijo, llega Ciro, desvía el río, como dice, y el río se va a secar, y vas a encontrar la puerta abierta, yo la voy a abrir y no se va a cerrar, y así la encuentra. La misma Biblia más adelante en Daniel nos cuenta que estaban en una gran fiesta en Babilonia, todos borrachos y con la certeza de que eran todopoderosos, así que por ahí dicen los historiadores que pues a lo mejor por eso estaban abiertas las puertas, porque estaban tan seguros y ya tenían una semana en la fiesta, pues quién sabe qué pasó. Estamos hablando de eventos que pasaron miles de años atrás. Así que el detallito exactamente no lo tenemos, pero la Biblia sí tiene esa información con detalles específicos que podemos ver cómo se han cumplido. Entonces, la otra parte de la profecía que también se cumple y que es maravilloso, justo llega Ciro el Grande 70 años después de que el pueblo de Israel fue llevado como cautivo a Babilonia. Y se recuerdan ese programa de la profecía cumplida, Isaías les dijo, van a estar cautivos 70 años porque no quisieron obedecer a Dios. Y justo a los 70 años llega Ciro y destrona a Babilonia. Es una historia maravillosa y bueno, sigue la profecía dándonos más luz. La palabra de Dios también había dicho algo en Isaías, ¿se recuerdan? Había dicho lo que dice Dios que dice de Ciro, Dios, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo será fundado. Y él es el que después de 70 años va a dejar salir a mis cautivos a Jerusalén, a su ciudad, de regreso a Jerusalén a reconstruir el templo. Y entonces, así pasa, vemos en la Biblia, en el libro de Esdras,
También el libro de Esdras menciona a Ciro el Grande y dice que Ciro dio un edicto. Y dice también Esdras que Dios impresionó a Ciro y que dio un edicto para que pudiera salir los cautivos a reedificar el templo. Muchas personas, muchos críticos de la Biblia decían, esas historias no son ciertas, y atacaban y incluso algunos dudaban de la existencia de Ciro el Grande, y una cosa que les llamaba mucho la atención y decían, esto sí que es una fábula, no hay registro de los reyes que hicieran ese tipo de cosas. Eran sanguinarios, eran crueles. Como vimos, los sirios eran tremendos, eran sanguinarios. Llegaban y destruían y obligaban a la gente a que se sometieran. Babilonia igual. Y entonces decían esos críticos, y aquí no se está hablando de un rey que llega todopoderoso. Ay, sí, vayan a su ciudad y reconstruyan su templo. Dice, eso es ficción. Eso decían. Pero después viene la arqueología y se empiezan a descubrir efectivamente que la Biblia tenía razón, efectivamente que existía Ciro el Grande, efectivamente que llegó y Medo-Persia fue el que sustituyó a Babilonia, infinidad de información. Y para terminar, quiero platicarles de un descubrimiento arqueológico maravilloso que está en el Museo Británico y es el cilindro de Ciro. Y el cilindro de Ciro es muy importante, tiene más o menos 2500 años de antigüedad y vino a comprobar que la palabra de Dios es fiel y verdadera por muchísimas razones. Y una de ellas es que este cilindro está describiendo el tipo de gobierno que tenían los medopersas, el tipo de gobierno que tenía Ciro, y era un gobierno muy diferente a los demás. Era un gobierno humanitario. Unos por ahí opinan que este cilindro también se puede considerar como uno de los primeros compendios que se hicieron sobre los derechos humanos, porque a los medos y a los persas, a este gobierno de Ciro el Grande, le interesaban las personas, no los quería someter, y entonces efectivamente este cilindro de Ciro describe cómo Ciro da la orden y permite que los cautivos, los que quieran, regresen a sus lugares natales, y si quieren reconstruir su templo, que lo reconstruyan tal cual. Así dice el cilindro, maravilloso. Y hay algunos opositores que no quieren creer porque ya formaron su idea, y digo no quieren con mucho respeto porque hay demasiada evidencia, y lo que ellos dicen para no creer, los críticos de la Biblia dicen no, pero ahí el cilindro no dice específicamente que dejó salir a Jerusalén y que fueron a reconstruir el templo de los judíos. Bueno, no dice así, dice que dio libertad para que los que estaban como cautivos, que habían sido llevados, salieran y reconstruyeran. Y ignoran la evidencia o no la conocen, que yo creo que sí la conocen porque es gente, algunos de ellos estudiosos. ¿Cómo explicamos que ya Dios había dicho por medio del profeta Isaías alrededor de 200 años antes lo que iba a pasar? Se menciona a Ciro el Grande por nombre. Se dice que el reino iba a venir después de Babilonia. Lo vemos también en Esdras, se menciona a Ciro el Grande. Vemos cómo se describe en Isaías cómo iba a ser la conquista. El río se secó, la puerta yo la voy a abrir. Todos esos datos. Como también Isaías se había dicho que a los 70 años iban a regresar. Justo llega Ciro el Grande y a los 70 años regresan y les da la libertad. Son demasiadas pistas para ignorarlas. Ya no puede ser coincidencia. Ahí están los hechos. Y voy a pegar al video de hoy. Solo está en inglés, no tiene la traducción. A los que
entiendan el inglés, es un pequeño documental acerca del cilindro de Ciro que está en el Museo Británico y es muy impresionante porque se está hablando a más a detalle de la civilización de los medos, de los persas, y el director del Museo Británico, sin lugar a dudas, con toda la evidencia del cilindro de Ciro, con toda la evidencia que hay en el museo, dice clarito que está comprobada la fidelidad de la Biblia, su exactitud. Les deseo un día maravilloso, que Dios los bendiga y los espero el próximo programa que vamos a estar hablando de Grecia, el bronce.